Y el propio López Aliaga lo ha dicho, le dijo, ese es Exitosa. lugar, hacen apología del terrorismo, deben cerrarlo, deben ponerlo bajo el mando de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que saben la verdadera historia. O sea, él lo ha cuestionado claramente y la municipalidad de su partido es el que ha cerrado el LUM. Entonces, aquí, como digo, no hay mucho secreto, no hay mucho mar de fondo. Aquí lo concreto es que este señor, envalentonado con sus municipalidades, quiere hacer efectivamente acabar con la memoria de todos los peruanos y peruanas. Ha ocurrido un incidente entre la Municipalidad de Miraflores y el lugar de la memoria, que recuerden ustedes, fue instalado como un espacio que debería ser de encuentro entre los peruanos para reflexionar sobre la tragedia de la violencia en nuestro país y tratar de tener una mirada común hacia el futuro. Lamentablemente no ha sido así. Sin embargo, ha habido un incidente con el lugar de la memoria porque la municipalidad lo ha clausurado. Y esto ha provocado diversas reacciones, como las de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Estamos conectados con Miguel Hugo, que es parte de la coordinadora y cuya opinión nos interesa conocer. Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto conversar con usted. Miguel, la Municipalidad de Miraflores sostiene que esta clausura tiene que ver con el incumplimiento de una serie de requisitos mínimos para un local que debe atender al público. Y entiendo que los administradores del lugar de la memoria reconocen que hay una serie de defectos, pero ustedes lo que dicen es que esto no es un tema administrativo ni de incumplimiento de normas municipales. ¿Cuál es la postura de ustedes sobre esta clausura? A ver, en primer término, a nosotros nos parece que aquí hay una situación política bastante clara. No se quiere que se hable de la memoria, no se quiere que se hable de violaciones a los derechos humanos, se quiere, como se decía siempre, poner la basura debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, eso es el sentido. Lo demás son procesos administrativos que tienen su tiempo, tienen sus plazos y tienen su forma de ejecutar. Es decir, si alguien llega a cualquier negocio y lo notifican y le dicen, usted tiene que resolver esto. Además, por información del propio LUM, les habían dado plazo hasta el día viernes para resolverlo, situaciones que se podrían o no resolver, pero lo que ocurre es que vienen en la mañana y en la tarde van y cierran. ¿Qué ocurría 2 horas después del cierre? La presentación del informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos en el Perú durante el año 2022. Es decir, eso, como se dice, pues 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces, aquí los pretextos, las situaciones y los antecedentes, ¿no? Nosotros, todos los peruanos y peruanas escuchamos cuando el señor López Aliaga un poco le ordenó, ¿no?, al alcalde de Miraflores cerrar ese lugar. Y obviamente nosotros decíamos, no le corresponde, porque este es una obra, un lugar que pertenece a todos los peruanos y peruanas, y que estaban bajo el régimen del Ministerio de Cultura. Sin embargo, buscaron la forma para hacerlo, ¿no? Y o sea, creo que eso para ¿ustedes nosotros creen que es una lamentable. decisión política, digamos, que de considerar al lugar de la memoria algo así como un espacio donde se hace apología al terrorismo, como algunos han dicho que es, ¿no? Sí, y el propio López Aliaga lo ha dicho, le dijo, ese es lugar, hacen apología del terrorismo, deben cerrarlo, deben ponerlo bajo el mando de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que saben la verdadera historia. O sea, él lo ha cuestionado claramente y la municipalidad de su partido es el que ha cerrado el LUM. Entonces, aquí, como digo, no hay mucho secreto, no hay mucho mar de fondo. Aquí lo concreto es que este señor, envalentonado con sus municipalidades, quiere hacer efectivamente acabar con la memoria de todos los peruanos y peruanas, y que, como todos repetimos, es el país que no tiene memoria de sus errores, está
claro que los va a volver a repetir, y creo que eso es lo que tenemos en estos momentos. Ahora, no seguí, yo entrevisté ayer a la vocera de Amnistía Internacional, pero llegaron a hacer la presentación en el LUM porque estaba programada. No, la presentación se cambió de local y hubo una asistencia masiva muy importante, ¿no? Fue un hotel en Miraflores, tuvieron que hacerlo así. La decisión no quería es que su informe quede sin presentar, ¿no? Y creo que eso que quisieron algunos no se produjo, pues, porque si no fue en el lugar de la memoria, fue en otro lugar. Y obviamente la demanda de derechos humanos no necesariamente requiere un local especial, ¿no? Y en eso creo nosotros hemos colaborado con que eso suceda, y como digo, ayer hubo una presencia masiva en el local donde se produjo este informe. O sea que la intención para ustedes, así como simbólica, fue impedir que Amnistía Internacional presentara ese informe ahí en el lugar de la memoria. Definitivamente, porque si ellos hubiesen actuado como en la mañana, es decir, van y notifican, como cualquier lugar, como cualquier negocio, ¿no? Van y notifican, oiga señor, usted tiene estos problemas, le doy un plazo para resolverlo, y regresan. Pero en la mañana fueron así y en la tarde vinieron y clausuraron. Entonces, definitivamente lo que buscaron era el pretexto para comenzar y dar una señal, ¿no? Y dar una señal en el sentido que hay que comenzar a bloquear este tipo de cosas. Y como digo, no es un invento. Ya en enero, los primeros días de enero, en la instalación del gobierno municipal de Miraflores, ya recibió las instrucciones de López Aliaga. Y obviamente creo que en este caso el Ministerio de Cultura no ha dado una respuesta coherente. Es decir, si ellos están bajo su tutela, el Ministerio de Cultura debió resolver todos los problemas administrativos que existían y no debió esperar que suceda una situación de hecho. Además, que tienen los mecanismos necesarios para dialogar y decirle a la municipalidad el compromiso que tiene. La municipalidad no ha logrado demostrar que hay un riesgo inminente, ¿no?, que podría generar la clausura de un local como es el lugar de la memoria. Yo le quiero decir que el día viernes de la semana pasada yo estuve allí en la inauguración de una temporada de cine que estaba promoviendo la Embajada de Argentina. Entonces, ahí no hubo ningún problema y creo que no ha habido ningún problema nunca. Sin embargo, para el alcalde de Miraflores, resulta que hay un riesgo inminente y por lo tanto tiene que clausurarlo, ¿no? Y claro, el riesgo inminente era la presentación del informe de Amnistía Internacional. Ahora, esto tiene que ver con todo este nivel de intolerancia que está habiendo. La Asociación Pro Derechos Humanos, entiendo que ustedes también están promoviendo una campaña en contra del terruqueo, ¿no? El de generalizar esta asociación de que cualquier acto de protesta, de oposición e incluso de rebeldía con el terrorismo, ¿no? ¿Ustedes piensan que esto es parte de eso? De esta especie de terruqueo. Yo creo que es parte, sí, yo creo que es parte de negar la historia, ¿no? Es decir, hay un conjunto de personas a los que se llaman negacionistas. Entonces, parten de que no, eso no ocurrió. En todo caso, si ocurrió, mejor hay que taparlo, no hay que pensar en eso, no hay que darle solución. Eso, ¿por qué? Porque las respuestas que dan sobre eso son terribles, ¿no? Eso debió ocurrir, eso es el costo, etcétera. Y entonces, para no hablar de esos temas, donde ellos quedan muy mal parados, entonces mejor ocultarlo. ¿Y cómo lo ocultas? En primer lugar, impidiendo el funcionamiento de un lugar que, dicho sea de paso, para toda la audiencia, ha sido promovido y de alguna forma impulsado por la Embajada de Alemania, ¿no? Y seguramente estarán preocupados por lo que ha ocurrido. Y además, motejar, ¿no? Es decir, cualquier persona que tenga una disidencia política, clavarle el mote de terrorista. ¿Para qué?
para inhabilitarlo, desacreditarlo, etcétera. Que te llamen terrorista definitivamente es un baldón que nadie puede aceptar. Sin embargo, lo utilizan de manera continua, vedada, y de esa forma descalifican. Exitosa. ¿No? Entonces, porque el terrorismo ha existido en nuestro país y muchas personas sabían que el terrorismo era soterrado, etcétera. Entonces, si a alguien le dicen terrorista a tu vecino que escucha, oye, que tenemos un terrorista al lado, ¿no? Y eso es lo que quieren provocar. Y eso es, como bien dices, en la polarización política que existe en nuestro país, lo que tratan de hacer es descalificar a las personas, los discursos, motejándolos de terroristas, ¿no? Y eso es, a nuestro juicio, eso va pues contra todo tipo de norma de convivencia. Y así no nos vamos a entender nunca. Claro, ahora, a mí lo que me preocupa sinceramente es que esto lo que pone en evidencia es que no hemos sido capaces de tener una reflexión en conjunto como sociedad sobre la experiencia que vivimos. Y incluso hay mucha información absolutamente equívoca sobre lo que ha sido la historia de los últimos años. Y eso lamentablemente ha sido compartido incluso por sectores de la izquierda. Es decir, por ejemplo, en la guerra contrasubversiva, las mayores violaciones a los derechos humanos en el Perú ocurrieron durante el gobierno de Belaúnde, de Alan García y de Fujimori, en ese orden. Es decir, la mayor cantidad de lo que podrían ser consideradas ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas durante el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Está reportado en el informe de la Comisión de la Verdad. Y que se cometieron horrores, no solamente errores, también es verdad, pero lo que mucha gente no entiende es que las Fuerzas Armadas y la propia policía aprendió de su propia experiencia, además a la que fueron lanzados sin ninguna estrategia. Le dijeron, ustedes encárguense, declaramos zona política militar, político-militar, vean ustedes lo que hacen. Y los políticos después se lavaron las manos sobre lo que pasó ahí. Pero felizmente se aprendió la lección. Y eso es lo que permitió, gracias a ese aprendizaje, que Sendero Luminoso fuera derrotado con la inteligencia y no con la guerra sucia. Con el aislamiento del campesinado, de los cocaleros, de las comunidades campesinas. O sea, se logró separar a Sendero Luminoso de las grandes poblaciones. Y luego en Lima, bueno, la labor extraordinaria de la inteligencia policial que permitió derrotar a Sendero. No fueron los asesinatos extrajudiciales ni la violencia ciega lo que venció a Sendero, y hay alguna gente que todavía no termina de entenderlo, ¿no? Eso es la gran lección que además nos dieron militares y policías de cómo había que hacer bien las cosas. Definitivamente. Sin embargo, vemos que eso mismo que tú has relatado, de qué hicieron, de encargar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ir a reprimir, etcétera, etcétera, eso se produjo el 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho, ¿no? Y eso se produjo el 9 de enero del 2023 en Juliaca, ¿no? Entonces, no hemos aprendido totalmente la lección. Yo creo que eso es lo que ahora se quiere cubrir, eso es lo que no se quiere presentar. Es decir, que 20 años después de producido el informe final de la Comisión de la Verdad, no existe, como bien dices, el espacio para seguir discutiendo sobre este tema, para seguir analizando la necesidad de reconciliarnos entre peruanos y peruanas, y eso es lo que se quiere ocultar. Entonces, nosotros vamos a seguir en este diálogo, en estas posibilidades de tener derechos para todos y todas, y eso creo que es un elemento fundamental de cualquier democracia. Miguel, muchas gracias por atendernos. Miguel Hugo Viera, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha estado con nosotros.